Así inicia Es Noticia en profundidad. Qué placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia y los vemos en titulares. Aquí están en Noticia Venezuela. Fuerzas militares alertan sobre los planes de la derecha para activar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Aunque Venezuela no hace parte del pacto, el instrumento podría ser utilizado por la oposición para gestar una intervención militar en el país con la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Tenemos esta radiografía, tenemos el análisis. Avanzamos, segundo tema que es noticia. Argentina crece y crece la distancia del candidato Alberto Fernández sobre Mauricio Macri. De cara a las presidenciales, las más recientes encuestas dan una ventaja superior a de 20 puntos del aspirante del Frente de Todos sobre el jefe de Estado. ¿Qué hecho ha incidido? Nos preguntamos. Para que se dé este panorama, vamos a ver lo que hay de fondo. Y tenemos un tercer tema que es noticia. España sin sorpresas, pero con indignación. Así es recibido por muchos el llamado a nuevas elecciones en noviembre próximo. El fracaso de la izquierda será el respiro para la extrema derecha para volver al poder. Vamos a ver qué hay detrás. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazó categóricamente la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, un mecanismo utilizado por Estados Unidos para promover intervenciones extranjeras. ¿Qué peligro para la nación suramericana encierra esta acción? Lo vemos a continuación. El ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López denunció que la activación del TIAR es una estrategia utilizada por Estados Unidos con la que pretende legalizar la intervención militar en el país. Padrino reiteró que la nación vive bajo una constante amenaza. En consecuencia, se realizan las maniobras militares fronterizas para defender el territorio ante cualquier circunstancia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente la espuria e írrita activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, por parte de la Organización de Estados Americanos, en contra de Venezuela. Provocación irracional mediante la cual se pretende legalizar una intervención militar cuyo propósito es derrocar al gobierno legítimo del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe. En paralelo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana apoyó el proceso de diálogo nacional iniciado la víspera entre el gobierno y la oposición de Venezuela. El titular de Defensa añadió que la iniciativa promovida por el presidente Maduro desmantela cualquier plan para agredir al país a través del TIAR. En este momento ya ese tratado, con las partes dialogando, conversando, acordando, no tiene ningún sentido tampoco. Hay un diálogo nacional que desmonta por completo toda herramienta belicista contra Venezuela. La activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fue votado en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Unidos el pasado 11 de septiembre. Esa misma semana, Venezuela denunció ante la comunidad internacional la postura de un grupo de gobiernos de invocar el TIAR al considerarlo como un instrumento que viola el principio de autodeterminación y las normas elementales del derecho internacional. Desde 2012, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua no forman parte del pacto. Sin embargo, a finales de julio de este año, el gobierno venezolano denunció la intención de la oposición de reincorporar al país el TIAR. La propuesta fue impulsada por el diputado opositor Juan Guaidó en una asamblea nacional que se mantiene en desacato desde 2016. En consecuencia, sus actos carecen de validez, de acuerdo con el Tribunal Supremo de Justicia.
El tratado se conformó el 2 de septiembre de 1947 en Río de Janeiro durante la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente. La primera vez que trató de aplicarse, pero no tuvo efectos, fue en Argentina en el contexto de la Guerra de las Malvinas en 1982. Sin embargo, Estados Unidos no dudó en traicionar a Argentina para alinearse con Reino Unido. Más información a esta hora porque hay hechos que se siguen sumando con Madeleine García, nuestra corresponsal permanente en Caracas. Hola Made, muy buenas noches. Cuando hemos visto las declaraciones del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, no solamente hablaba del TIAR, que sin duda es un hecho central, pero también como fuerzas militares han respaldado el diálogo. Y precisamente esa noche hay noticias de eso, te preguntamos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Tatiana. Pues sí, ya se dio el primer resultado de esa mesa de diálogo firmada el día de ayer entre un sector de la oposición no radical democrática y el gobierno de Venezuela. Fue la liberación del diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien fue detenido tras participar en el intento de golpe de Estado del 30 de abril. A él, junto a otros diputados, se les vio llegar al distribuidor Altamira, donde se sublevaron militares y se buscó ese día derrocar al gobierno de Venezuela. Un grupo de militares, ese día hay que recordarlo, Tatiana, fue llevado de manera, o fueron engañados y llevados a este distribuidor para participar en este golpe contra el presidente Nicolás Maduro, y luego ellos denunciaron cómo habían sido engañados. En las imágenes se puede ver al diputado Edgar Zambrano justamente abrazando a Leopoldo López, que ese día pues escapó de su casa por cárcel, y al autoproclamado presidente Juan Guaidó en el distribuidor Altamira. Y a raíz de esta situación pues fue detenido. Como parte de estos acuerdos, en el día de ayer firmado entre el gobierno, repetimos, de Venezuela y la oposición venezolana, este sector excluido de este grupo, también este otro sector liderado por Juan Guaidó y que es reconocido solamente por Estados Unidos, se dio este paso importante hace pocos momentos, Tatiana. Precisamente el presidente Nicolás Maduro desde el día de ayer ha hecho énfasis en la importancia de este acuerdo. Todas las cartas están sobre la mesa, pero las cartas del diálogo, así lo dijo el presidente Nicolás Maduro, y vamos a escucharlo. Pero así como digo una cosa, digo la otra. Estamos listos, pero no vamos a detenernos. Los que estuvimos desde, mira, teníamos conversaciones secretas en enero, febrero, marzo y abril. Secretas, con unos enviados de Guaidó. Y digo Guaidó porque Guaidó fue el jefe que impuso a Estados Unidos a la oposición venezolana. ¿Por qué lo impuso? No sé. ¿Qué le vieron? No sé. Pero se lo impusieron. ¿O miento? ¿Quién decidió que Guaidó fuera el jefe de la oposición venezolana? Los militantes de los partidos políticos de la oposición, los líderes nacionales de la oposición. Lo decidió Donald Trump. Bueno, Tatiana, precisamente el presidente Nicolás Maduro hablaba en esta misma alocución que el fin de semana estuvo acá en Venezuela una comisión del gobierno de Noruega hablando con la oposición venezolana, y decía el presidente Nicolás Maduro que él estaba listo para iniciar nuevamente este diálogo y estos puntos acordados en Barbados o con el gobierno de Noruega, con este otro sector de la oposición venezolana que excluyó al que en el día de ayer pues firmó este acuerdo de diálogo con el gobierno de Venezuela. Y dijo, aquí estamos abiertos para que todos participen. Esto es un acuerdo de diálogo, de paz, que se abre a todos los sectores sin exclusión. Y el paso
que dio ayer el gobierno de Venezuela con este sector de la oposición dan cuenta que se mueve el ajedrez político, se mueven las piezas del juego político y forma parte de una jugada maestra. Así ha sido calificado incluso por constitucionalistas, porque se trata del rescate de la democracia, del rescate precisamente de esta convivencia en medio de las diferencias, y vemos cómo además, Tatiana, en el día de hoy Estados Unidos emitió un comunicado y también la Unión Europea inauditamente rechazando este acercamiento y esta iniciativa de paz, lo que quiere decir que ellos están a favor de este modelo de la violencia. Y decía hoy uno de los entrevistados que tuvimos, que hicimos hoy la entrevista, que forma parte de esta mesa de diálogo, comentaba que ellos ni lavan ni presta la batea, es decir, es un dicho muy venezolano, que como ellos no avanzaron con el diálogo, no tuvieron el éxito, nadie más lo podía hacer. Este sector de la oposición invita a este otro a participar, a sentarse y dejar a un lado ese modelo de violencia, ese modelo de decir que el gobierno de Venezuela tiene que claudicar o que el otro tiene que claudicar y que efectivamente avancen y se unan a una salida pacífica aquí en el país. Ese es el modelo que ellos plantean conjuntamente con el gobierno en esta mesa de diálogo. Ese es el anhelo de millones y millones de venezolanos. Gracias, Madeleine, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Vamos a entrar así con el análisis. Es un conjunto de hechos que vamos a pedirle a nuestro invitado que nos ayude a comprender. Se trata de Alberto Aranguibel, constituyente por el sector independiente, miembro de la ANC. ¿Cómo está, Alberto? Encantado. Un placer. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Toda esta situación parte de hoy de un hecho que evidentemente eleva las alarmas hasta este momento a nivel nacional. La activación del TIAR a través de una oposición, una Asamblea Nacional en desacato, con una organización de Estados Americanos que aupa cualquier hecho que pueda ser intervención para Venezuela. ¿Qué significa esta alarma que eleva hoy el ministro de la Defensa a nivel internacional? Bueno, yo no creo que haya sido una alarma, propiamente dicho, lo que él ha expresado el día de hoy. Creo que lo que vimos todos y todos los venezolanos el día de hoy en ese comunicado que leyó el ministro Padrino López es la reafirmación, en primer lugar, del carácter profundamente constitucional de nuestra Fuerza Armada bolivariana. Eso es fundamental en la lectura que tenemos que hacer en esto, porque ese sector violento de la oposición que ha jugado a la desestabilización, a la ingobernabilidad a través de la violencia y el desconocimiento precisamente de la Constitución, ha querido presentar a Venezuela como que está en un barranco de ingobernabilidad, etcétera, donde se habría resquebrajado la institucionalidad, etcétera, todo eso como lo han presentado en el mundo, lo cual es completamente falso, falso de toda falsedad, y demostración palpable de esa falsedad es el hecho de que el sector consciente de mayor nivel de capacidad de juego político en la vida nacional por parte de la oposición está sentándose con el gobierno venezolano, como lo acabamos de ver, a avanzar en acuerdos que signifiquen mejoría para las venezolanas y los venezolanos que sabemos pues están atravesando una situación de muchísima dificultad, producto precisamente de todas las distorsiones que ha disparado ese comportamiento irracional, irresponsable y arbitrario de ese sector de la oposición que se está quedando hoy atrás ya con estos avances importantes que hemos tenido en Venezuela, con este gran logro que es para la democracia fundamentalmente, este gran paso que se está dando hoy con estos acuerdos con estos sectores de la oposición. Avanzar con el diálogo. En todo caso, el ministro dice que se trata de una alerta porque lo considera una amenaza. Uno se pregunta, algo habrá detrás que evidentemente desde la diplomacia tal vez no se dirá, pero que entre líneas está allí para que tengan este nivel de preocupación que de hecho también se enmarca en el plan de los ejercicios militares que hay en la frontera. Claro, porque precisamente parte de las atribuciones en primer lugar y luego del sentido de responsabilidad que tiene un cuerpo militar como el venezolano en cualquier parte del mundo es aprestarse ante cualquier eventualidad de amenaza o de riesgo al que pueda estar expuesto el país. Eso es así en todas partes del mundo y Venezuela no es la excepción. Tenemos una fuerza armada altamente formada, profesional y muy bien dotada,
que vela porque se cumpla ese... Lo que pasa es que ahora todo con respecto a Venezuela parece anormal. Unos ejercicios militares que se hacen en cualquier del mundo sí eleva las alarmas en otras naciones porque Venezuela los está practicando. Claro, está bien, pero si estuviéramos expuestos solamente a esos ejercicios, probablemente sería alarmante, pero nosotros estamos viendo, lo está viendo el mundo entero, cómo está actuando el gobierno bolivariano, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, en el mundo diplomático, por ejemplo, con tan buen pie, con un tino político, una estatura y una madurez política que ha permitido precisamente que Venezuela mantenga su sitial como democracia sólida que ha sido a lo largo de todo el periodo revolucionario y que es reconocido por la gran mayoría de los países en el mundo como eso, como una gran democracia y que con los problemas que tiene, sin embargo, sabe abordarlo desde distintos ángulos, desde distintos aspectos de la economía, de la vida política y social venezolana, para que precisamente esos ataques en una dirección, en la dirección particularmente militar, no tengan el impacto que persiguen. Entonces, hay una sociedad movilizada. Venezuela no es, insisto, el país en crisis que han presentado en el mundo entero. De hecho, estos acuerdos y estos ejercicios que se están dando de manera simultánea se están dando el día del inicio de clase, el día del inicio del año escolar en Venezuela, un país que estuviera en la crisis con la que nos han presentado en el mundo entero, al borde de un holocausto, no podría afrontar esa responsabilidad que tiene el Estado con su juventud, con sus niños, como lo está haciendo el gobierno revolucionario con los nuestros. Es decir, hay un avance en las políticas de dotación de vivienda, de protección social, hay un avance cada vez más sostenido en el logro de la alimentación del pueblo venezolano para que el impacto de la inflación inducida a la que estamos siendo sometidos, que ha sido una guerra brutal contra el pueblo venezolano, no afecte, digamos, de manera terminal sobre el pueblo venezolano, y eso es una demostración de ejercicio del Estado, claro, está activado. Que es lo que se ha buscado por parte del gobierno de Estados Unidos a través de los distintos instrumentos. Ahora bien, fíjate, con respecto al TIAR, hace muchos años no se recordaba, no se hablaba del TIAR, ahora Estados Unidos y la OEA lo ponen sobre la mesa. Paradójicamente, desde el año 2012, Venezuela y otras naciones no son parte de él. ¿Qué efecto realmente crees que pueda tener? Si se queda en la retórica, si se queda en el planteamiento, en la amenaza, en algunos titulares de prensa, o si hay algo más para generar este nivel de preocupación. Lo primero es que no hay que sobredimensionar el TIAR. Primero, eso es un mecanismo completamente obsoleto, completamente decadente y ahistórico por demás. Es un mecanismo que surge en el ámbito de la confrontación de la Guerra Fría, sí, después de la Segunda Guerra Mundial, que no tiene ninguna razón de ser, como no lo tiene la OTAN, que fue un organismo que surgió como contrapartida al Pacto de Varsovia, que en aquellas circunstancias pues, se había planteado. Al no existir el Pacto de Varsovia, tampoco tenía ninguna razón de ser la OTAN, pero tampoco tiene el TIAR, que es un mecanismo de defensa. Es decir, una de las arbitrariedades que hay detrás de toda esta patraña, eso además es lo paradójico, es que es un mecanismo Venezuela, de defensa, pero cuando América Latina lo necesitó no se utilizó. Exacto, y precisamente Estados Unidos, que no lo utiliza en el 82, con motivo de la Guerra de las Malvinas, fue con el argumento de que quien había agredido era Argentina a Gran Bretaña, cuando lo que estaba era tratando de recuperar su territorio, fíjate. Y sin embargo, con base en ese argumento, Estados Unidos violenta los principios del TIAR, pero se mantiene en el TIAR. Y se mantiene en el TIAR porque en la perspectiva imperialista, los Estados Unidos visualiza el devenir de la historia en términos de siglos y no de años o de momentos en lo que se produce en la coyuntura. Y ellos sabían que en un momento determinado esto les podría servir para ponerlo al servicio de los intereses de esa potencia como imperio en su afán de dominación planetaria. Y es lo que están tratando de hacer hoy en día. Y es el alerta que se hace desde Venezuela a todos los países latinoamericanos que han caído en la trampa de creer que este es un mecanismo supuestamente de salvación o de alguna superación de algún tipo de riesgo. Venezuela no es ninguna amenaza para Latinoamérica, ni para ningún país, ni lo ha sido nunca. A lo largo de la revolución, ni siquiera antes de la revolución. Nunca ha sido una amenaza para ningún país en Latinoamérica. Ha sido una amenaza, por ejemplo, Colombia, que ha permitido la instalación de bases militares de una potencia extranjera que ha sometido
bajo la presión del temor que infunde su poderío bélico a el resto de las naciones en Latinoamérica. Y que transfronterizado el conflicto armado interno. Claro. Ahora hubo un intento de comenzar a culminarlo para pasar a una etapa de posacuerdo y mira todo lo que ha pasado. Ahora bien, el ministro de la Defensa también decía en esa información, en esa declaración, antes de leer el comunicado, que una intervención de ese tipo no tiene magnitud, no tendría parangón, pero no solamente para América Latina, sino para el mundo. Así que va mucho más allá de eso. Y claro, de hecho China luego responde también diciendo que no existe ninguna posibilidad de un apoyo similar. Fíjese, nosotros renunciamos, como otros países, como usted lo señaló, sí, al TIAR ya desde hace mucho tiempo, en 2012. Pero además nosotros ya no somos miembros de la OEA, de modo que ahí se está produciendo un írrito, tal como lo dice el ministro de la Defensa hoy en día, es un írrito desde el punto de vista legal y constitucional, que atenta contra el derecho internacional a todas luces, porque nosotros no formamos parte de ese organismo. Entonces no puede ser considerada la expresión de un advenedizo que es colocado ahí por un farsante que se erige en presidente encargado sin haber obtenido ni siquiera un solo voto para el cargo de presidente en Venezuela, porque Juan Guaidó no es un segundo presidente o un presidente alternativo en lo absoluto, como lo han presentado los medios de comunicación que están al servicio de ese plan de los Estados Unidos, de engañar al continente y al mundo entero con esta figura, más bien con el rol de títere que está desempeñando. El diputado Juan Guaidó, jamás nadie ha votado en Venezuela por él como candidato a la presidencia. Votaron como candidato al Parlamento, al Congreso venezolano, a la Asamblea Nacional, y ahí lo que obtuvo fueron 16.000 votos en su oportunidad en 2015, que se le respetaron, porque la democracia venezolana fue no solo avalada por la avanzadísima tecnología que tiene nuestro sistema electoral, sino por representantes de casi todos esos países que hoy están desconociendo a sus mismos representantes en esa elección de 2015. De modo que hay una violación, es una farsa completa, hay una violación de todo detrás de esto. Pero es que además, finalmente, Venezuela es miembro de la ONU. Y como miembro de la ONU no puede ser agredido por ningún país, un país integrante de las Naciones Unidas, no puede ser agredido de manera arbitraria por ningún país. De modo que la OEA tendría que ver cómo hace para saltarse por encima del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en primer lugar, si es que pretende hacer un avance contraviniendo lo que es la letra y la norma del mismo TIAR, que dice que es un mecanismo de cooperación mutua entre las naciones del continente para la defensa ante un eventual riesgo. Sí, pero fíjate lo que te quería decir, ahora que dices esto, hay otra cosa que también es importante que se ha destacado, es que la CELAC, aunque muchos consideren que está fracturada, es un principio que está allí para todo el continente como un anhelo, una región de paz. Pero fíjate, también lo que quería decirte, si el derecho internacional está quebrado, Alberto, ¿qué más les da hacer más locuras cuando el derecho internacional está tan quebrado en este continente? No, el derecho está pisoteado por una docena de naciones que son las que están en el grupo de Lima. Y Estados Unidos particularmente. Estados Unidos, exacto, pero que es el y no gran solamente capataz. me refiero al tema de Venezuela, me refiero a un asunto global. Pero perdóneme, la CELAC son 32 países y esta docena de países que están en el grupo de Lima no comparan de ninguna manera entre un organismo y el otro. No es posible hacer semejante comparación. Aquí lo que ha quedado en evidencia con la creación de este organismo, que es un organismo que tiene como funciones, es decir, como razón de ser, nace con el único motivo de agredir a un país latinoamericano, en este caso Venezuela. Sí. Entonces eso ya de por sí descalifica a este organismo. Ellos quedaron en evidencia como el club de los presidentes de derecha, y de ahí no debe pasar el Grupo de Lima. No representa a los pueblos, eso lo estamos viendo. Todos aquellos que creyeron que estaban ahí sumando pueblos en todo el continente, tienen que ver lo que está sucediendo en Argentina, por ejemplo. Macri está completamente solo, no tiene a un solo alma, ni siquiera la gente de su propio gabinete lo está apoyando hoy en día. En Colombia vemos el desastre que está cocinando, la mortandad terrible, que ya no es solo de dirigentes sociales. Hay más de 1000 periodistas que han sido asesinados en Colombia en los últimos tiempos, en el gobierno de Duque y en el gobierno de Santos. Hay que ver todo lo que está sucediendo en El Salvador. Hay que ver lo que está sucediendo en Chile con el recrudecimiento de las protestas por la falta de gratuidad en la enseñanza y en la falta de acceso de la población juvenil a las casas de estudio. Es decir, hay una situación, bueno, lo que estamos viendo hoy en Brasil, está ahora volviendo a salir a flote todo
lo arbitrario que fue el juicio amañado contra Lula, y eso va a tener consecuencias muy, pero muy graves para el gobierno de Bolsonaro, que no tiene representatividad popular. Pero fíjate que cuando nos dices todo esto, lo que también queda en evidencia es que con la cantidad de problemas internos que tienen estos países que bien nos has enumerado, lo que hacen con Venezuela es nada más y nada menos tratar que de convertirla en una vitrina. Una cortina de humo. Exactamente. Cuando a nivel interno, dentro de Venezuela, lo que se intenta, y por allí comenzabas tu reflexión, por allí quiero terminarla, el tema del diálogo nacional, donde se opone el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, también entonces quedan desenmascarados. Ha quedado al descubierto y debería ser más que vergonzoso para aquellos que hayan en algún momento creído en la palabra del gobierno de los Estados Unidos en esta situación, el modelo absurdo de democracia que está defendiendo los Estados Unidos cuando dice que es una violación a todo principio democrático el que avance un proceso de diálogo en Venezuela. Es decir, ellos promueven la guerra, la destrucción de la nación, la desintegración del país como el modelo de democracia que quieren para nosotros. Es contra eso, contra lo que están insurgiendo los pueblos de Latinoamérica. No queremos ese modelo neoliberal de democracia tutelada donde el que domina, el hegemón, es el que decide con quién debe hablar el presidente de una nación. Yo quisiera ver al rey de España o a Angela Merkel o a cualquier otro presidente del mundo que estuviera diciéndole al presidente de los Estados Unidos: usted no se puede reunir ni firmar acuerdos con este o con el otro, sino con el que yo le diga. Que además, el que yo le diga es el que me dé la gana a mí, independientemente de cuál es el respaldo que tenga o no en su país. Entonces, esa es la realidad que hoy en día está quedando al descubierto. Ahí están los rastrojos asociados al Juan Guaidó, que ha tratado de imponer Duque y el presidente de los Estados Unidos como presidente de Venezuela. Ahí está la verdad miserable de quiénes son los que aupan el narcotráfico, la violencia y la destrucción de nuestros pueblos en función de los intereses del imperio norteamericano. Hoy está más que claro, y es por eso que aquel sector importantísimo de la oposición venezolana está avanzando con hidalguía, con gallardía, y que nosotros aplaudimos y respetamos además como uno de los actos más valientes, el haberse rebelado contra ese terror que tenían impuesto en la oposición para que no abrieran la boca y dieran este paso importante en función de la democracia y de nuestro pueblo. La sensatez desde la oposición en cualquier nación del mundo que juega a la democracia, como debe ser. Rápidamente para despedirte. La casa por cárcel para el diputado Zambrano es parte del acuerdo. ¿Es verlo como un paso positivo del acuerdo o cómo lo interpretas? Eso compete a los tribunales fundamentalmente. ¿Cuáles son las medidas que deben proceder? Porque lo que se quiere es que se avancen los acuerdos sin violentar la Constitución. Aquí no hay políticos presos, presos políticos, sino políticos que incurrieron en delitos y fueron encarcelados por los delitos en los que incurrieron. En ninguna parte del mundo un político que se subleve contra el orden establecido se le es permitido, digamos, andar por las calles libremente, y aquí han actuado en ese sentido los tribunales que han encausado a estos políticos que entraron en desacato y luego cometieron estos actos contra el Estado venezolano. Hay una presión que se va a ejercer seguramente desde la Comisión de la Verdad en el marco del espíritu de estos acuerdos que se están avanzando y que nosotros aplaudimos, pero hay que revisarlo en detalle. Sin embargo, hay sí una demostración ahí de que efectivamente hay disposición. No está resuelto todo. Es como la tuerca que no se afloja y que cuando le pones un antioxidante a lo mejor se mueve un poquito. No quiere decir que ya destapaste la cañería, sino que está funcionando el anticorrosivo. En Venezuela se están superando los problemas porque está funcionando el anticorrosivo político que el presidente Nicolás Maduro le ha puesto a lo que hasta ahora era una traba, digamos, infranqueable, como lo había planteado la oposición, aquel mantra que había planteado Juan Guaidó del cese de la usurpación, etcétera, que él había planteado. Bueno, eso se quebró, ya ni siquiera los seguidores de Juan Guaidó lo siguen, ya no hay nadie que respalde esa posición terca, absurda, que no juega a la política, que no construye diálogo, sino que construye espacios de violencia, genera ruido y afectación a la familia venezolana con sus alianzas con el narcotráfico, como ha quedado en evidencia. Guaidó desdibujado con las fotografías de los rastrojos y el diálogo en Venezuela. Con eso te despido, Alberto, un placer. Muchas gracias y bienvenido siempre. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Argentina, crece y crece la distancia del candidato Alberto Fernández sobre Mauricio Macri, el jefe de Estado.
De cara a las presidenciales, las más recientes encuestas dan una ventaja superior a 20 puntos del aspirante del Frente de Todos sobre el encargado de gobernar, el gobernante de turno. ¿Qué hecho ha incidido para que este panorama se dé? Lo analizamos al volver cuando regresemos a Es Noticia. En noticia argentina, 2 encuestadoras privadas dan una ventaja de más de 20 puntos a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández sobre Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, y esto de cara a las presidenciales de octubre próximo. Aún así, Macri se la juega toda en busca de su reelección. Tenemos los detalles a continuación. De acuerdo con una encuesta presentada por Proyección Management y Consultoría, no será necesaria una segunda vuelta electoral. La candidatura del Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Fernández obtendría el triunfo en las presidenciales del 27 de octubre con el 53,3% de los votos sobre el 31,9% para la candidatura de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. Consenso Federal, representado por Roberto Labaña y Juan Manuel Iturbey, quedaría en el tercer puesto con el 7,1% de votos. El mismo estudio muestra el aumento de la brecha entre Fernández y Macri desde antes de las elecciones primarias en agosto hasta ahora. Más del 64% de los consultados afirma que el próximo presidente será el candidato del Frente de Todos, casi 20 puntos por encima de lo que se creía. Además, un 59,4% de los consultados responsabiliza al mandatario de la actual situación económica. De esta manera, la imagen negativa de Macri se incrementa conforme aumenta el descontento por la situación económica en el país. Asimismo, un 64,7% considera que el gobierno de Cambiemos no está en capacidad de resolver la situación económica de la nación, según la misma investigación. La consultora Gustavo Córdoba y Asociados también arroja al Frente de Todos como el ganador en octubre. Los Fernández obtendrían el 54,5% de los votos, mientras que Macri y Pichetto apenas superarían el 31%. En tanto, Labaña y Iturbey obtendrían algo más del 6% de los votos. Según este estudio, el 40,8% de los consultados considera que Alberto Fernández será mejor gestor económico que Macri. Pese al desalentador panorama, Macri hace esfuerzos políticos por la reelección. El mandatario relanzó en sus redes sociales el eslogan "Sí se puede", que lo llevó a la Casa Rosada en 2015. Se trata de un itinerario de actividades de campaña durante un mes por 30 ciudades clave para las presidenciales. Una estrategia más cercana a los ciudadanos, distinta a la virtual que aplicó para las PASO. Alberto Fernández hace lo propio en la capital. Junto con los candidatos porteños del Frente de Todos, presentó la iniciativa Buenos Aires, Ciudad del Conocimiento, y firmaron un acuerdo para crear una agencia de ciencia y tecnología que se articule con los organismos nacionales. Así avanza este proceso de campaña de cara al próximo 27 de octubre, cuando se realice hasta ahora primera vuelta de las presidenciales. Vamos a Buenos Aires con más información. ¿Cómo se mueve esta campaña? Con Sabrina Roth. Sabrina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Tatiana, muy buenas noches. Bueno, después de las declaraciones desafortunadas del presidente Mauricio Macri posteriores a las elecciones, cuando aseguró que la agudización de la crisis económica era responsabilidad de la oposición y los votantes, en las últimas semanas Macri bajó el perfil de candidato y se quiso mostrar ocupado de la gestión. Mientras tanto, Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vicepresidente, fue el que tomó, si se quiere, la voz de la campaña, negando, por supuesto, la realidad que se vive en la República Argentina. Hoy criticó a la Iglesia, por otra parte aseguró que el hambre es una exageración. Mientras tanto, los diputados y senadores del oficialismo están dando
su apoyo a la declaración de emergencia alimentaria en el Parlamento. Lo cierto es que, como bien decían, Macri, después de esta decisión de mostrarse ocupado en la gestión, retoma la campaña con este eslogan del sí se puede. Hay que ver qué es lo que pasa, porque él quiere mostrarse más cercano a la gente, ir al territorio. Lo cierto es que los territorios, los que son candidatos, lo han ocultado a Macri, lo han intentado ocultar antes de las elecciones primarias y ahora mucho más después de la performance que tuvo en la PASO el pasado 11 de agosto. Y mientras tanto, Alberto Fernández se ha reunido con empresarios afines al actual gobierno, se ha reunido con el sector del campo, mantiene reuniones con los distintos sectores, se está llamando a los distintos sectores también a dialogar para ver cómo se sale de esta crisis que se está viviendo en Argentina. Incluso tiene también una agenda internacional. Si bien el viaje a España estaba previsto por compromisos que él tenía vinculados con las clases de comunicación política que ya venía dando, lo cierto es que se reunió con referentes políticos, empresarios del sector financiero en España, también viajó a Portugal y ahora tiene previsto un viaje por Perú y Bolivia, también en este rol, si se quiere, de próximo presidente de la Argentina, aunque como él bien dice, hay que esperar a que la ciudadanía lo revalide en las urnas. Exactamente, la encuesta definitiva se dará el próximo 27 de octubre en las urnas. Gracias, Sabrina, buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Martín Granovsky. Él es periodista, articulista, catedrático con nosotros desde Argentina. Debo agregar que es experto en el análisis electoral. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias. Hay más de 20 puntos, es una coincidencia de dos casas encuestadoras, son privadas, muy cercano a lo que vimos en términos porcentuales en las PASO. Y la pregunta cuando vemos este escenario es ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido para que Alberto Fernández siga creciendo y aumente la brecha sobre Mauricio Macri en este último mes? Se sumaron dos cosas. Primero, una cuestión interesante, las dos encuestadoras que ustedes seleccionaron, tanto Proyección como Gustavo Córdoba, son dos de las que acertaron los resultados cuando fueron las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias del 11 de agosto, que a mi juicio, lo conversábamos por Telesur ese mismo día, esa misma noche, fueron un plebiscito de hecho sobre la gestión de Mauricio Macri. Y en ese plebiscito de hecho, Macri resultó como un fracaso, fue derrotado ampliamente, si uno lo toma como un referéndum no vinculante, como un plebiscito. Esas encuestadoras, las que ustedes citaron, Gustavo Córdoba y Proyección, acertaron en aquel momento. Si acertaron en aquel momento, uno puede pensar que la muestra está bien tomada y que el análisis está bien hecho, por lo cual las encuestas son confiables, sabiendo que las encuestas no son vaticinios, sino un análisis de escenarios y de intención de voto en este mismo momento. ¿Qué es lo que sucedió? Hay un elemento que es el que precipitó la victoria de Fernández Fernández en las PASO. Ese elemento fue una conjunción de varias cosas. Primero, la profunda crisis económica. Segundo, el hambre. En la Argentina no es que el hambre no existía, pero en realidad en el 2014 el hambre fue eliminada en la Argentina, no solo como tema, sino sobre todo como realidad, y el hambre ha vuelto, después de muchos años, a un nivel que la Argentina no conoció en su historia. Ese es un primer elemento. El otro elemento es la pauperización y el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y de las clases medias urbanas en sus diferentes niveles, en la clase media, en algún sector de la clase alta que se deterioró, por supuesto, proporcionalmente a los ingresos que tiene, y en la clase media baja. Ahí hay un deterioro enorme. Entonces, hambre más crisis económica produjo, entre los que no eran votantes de Macri desde antes, entre los que no simpatizaban con el presidente Macri, un mayor nivel de enojo, de irritación ante la situación de pauperización y de hambre. Y entre los que habían votado a Macri, se produjo una evolución, que fue del desencanto al enojo también. Entonces, convergieron los dos enojos, el enojo de los sectores populares, vulnerables y vulnerados, y el enojo de las clases medias urbanas, que en parte habían votado a Macri y en el balotaje del 2015 le habían dado el triunfo. Estos fueron una parte de los factores determinantes de las PASO.
hubo otro factor determinante de la derrota de Macri, que es la existencia de la unificación de casi todo el peronismo en el frente más amplio de toda la historia del peronismo en la Argentina, desde la primera elección del propio Juan Domingo Perón en 1946. El frente que encabeza Alberto Fernández y tiene como candidata a vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner es la construcción política más amplia que generó el peronismo, no solo con el peronismo, sino con diferentes sectores progresistas y políticamente clásicos de centro del interior del país. Entonces hay dos elementos: enojo y crisis económica por un lado, y el otro elemento es la existencia de una alternativa política. ¿Qué es lo que pasó desde el 11 de agosto cuando fueron las primarias abiertas y obligatorias hasta ahora? Por un lado, empeoraron las condiciones de vida de los argentinos, empeoraron severamente, pasamos de una inflación del 4,5% en agosto a una inflación prevista del 6,5% en septiembre, y Macri dijo que debía ser juzgado por la eliminación de la pobreza y por la derrota de la inflación. Entonces la situación económica empeoró. Y al mismo tiempo el presidente, como contaba Sabrina antes, el presidente enojó a los argentinos. Su lectura, su interpretación después del palazo del 11 de agosto, del palazo electoral, es que los argentinos no lo habían entendido, que los argentinos eran culpables de la disparada del dólar y de la suba de la inflación también. Y esto lo que hizo fue profundizar el enojo. Y entonces se sumaron la crisis, el hambre, la existencia de una alternativa política y el enojo por la sensación de que el presidente además estaba mofándose de los argentinos, no los escuchaba y no los tenía en cuenta. Martín, pero allí permíteme preguntarte algo. Sí, sí, es que es bastante paradójico, bastante sorprendente, si es que el presidente no logra entender, no lee lo que sucede en el pueblo argentino, en las calles y en las expresiones que se han visto de tantas maneras sobre el papel del gobierno. Porque fíjate que hoy dice en la campaña en redes que se lanza, sí se puede ¿qué? ¿Qué es lo que él piensa de país? ¿O sí se puede para quiénes? No, es decir, cuando él dice sí se puede, Macri está diciendo sí se puede ganar, obviamente. Pero eso es lo que el presidente dice, no es lo que sucede. Uno no puede, yo no soy profeta, yo no puedo decir, seguro el 27 de octubre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner van a ganar las elecciones. Lo que yo puedo decir es, según las encuestas como elemento de análisis y según mis propios análisis, que incluyen la historia, la situación política, el análisis región por región, qué pasa en los diferentes estados, provincias, como les decimos en Argentina, y en los principales distritos electorales, el crecimiento de Alberto Fernández es impresionante y marca sobre todo un elemento en las encuestas. En las dos encuestas que ustedes mencionaban, en Telesur, la de Proyección y la de Gustavo Córdoba, hay un elemento muy fuerte a favor de Fernández. Cuando se pregunta, ¿cuál es la principal característica del candidato opositor? La respuesta es el hombre que puede sacar al país adelante. Y esto hay que relacionarlo con otra cosa, con que para los argentinos el 60-70% de los problemas, el 80% de los problemas son económicos. La inflación, el desempleo, el hambre, el miedo a perder el empleo de los que lo tienen, el miedo a perder sus pequeñas y medianas empresas de quienes tienen pequeñas y medianas empresas en crisis. Entonces, la situación de crisis más la percepción de la crisis en el bolsillo y en la vida cotidiana, más la idea de que hay alguien que puede sacar las cosas adelante, lo que marca es un cambio de liderazgo. Si la persona en quien los argentinos tenían expectativas hasta hace un año era Mauricio Macri, la persona en la que la mayoría de los argentinos confían para sacar a la Argentina de la crisis ahora se llama Alberto Fernández. Y Macri hará lo que pueda o lo que considera que él cree que puede para ganar las elecciones. Lo que no se ve en el gobierno, y esto más allá de mi simpatía o antipatía por el gobierno, es puro análisis frío de la política, lo que no se ve en el gobierno es ningún elemento nuevo. No hay una propuesta nueva de agenda, no hay una palabra nueva, no hay ni siquiera una consigna nueva, no hay absolutamente nada nuevo. Es como si el gobierno o no hubiera escuchado lo que dijeron las urnas, o puede ser otra cosa también, que habiéndolo escuchado ya no tengan nada que hacer.
No tienes una bola mágica para saber lo que pasará el próximo 27 de octubre, pero muchísima claridad sobre el escenario de aquí a esa fecha. Muchas gracias, Martín, por ese análisis. Buenas noches. No, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver salimos de la frontera de América Latina, Es Noticia España. Sin sorpresas, pero con indignación, así fue recibido por muchos españoles. El llamado a nuevas elecciones en noviembre próximo será. Nos preguntamos, ¿el fracaso de la izquierda será el respiro para la extrema derecha? Vamos a verlo. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia España sucedió lo que se preveía en términos políticos. El país tendrá que ir a nuevas elecciones en noviembre ante el fracaso entre socialistas y Unidas Podemos. Este martes en España el rey Felipe VI, luego de reunirse con los diferentes partidos políticos, no propuso a un candidato para la investidura. Ante la situación habrá nuevas elecciones, serán en noviembre. La falta de un acuerdo programático primero, uno de gobernabilidad después, entre el PSOE y Unidas Podemos genera este nuevo escenario que para muchos resulta indignante. Como saben, acaba de finalizar la ronda de consultas del jefe del Estado, del Rey, con los distintos grupos parlamentarios, cuyo resultado acaba de hacer público tanto la Casa Real como también la presidenta del Congreso de los Diputados. Y el resultado es claro, no hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que garantice la formación de un gobierno, por lo que el país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre. A este panorama se llega producto del sistema de gobierno de España. Para formar un ejecutivo se necesita de una mayoría electa en la Cámara de Diputados. Este organismo tiene la tarea de escoger a un jefe de gobierno. El mismo debe estar respaldado, escuchen esto, por el rey de España para poder fungir este cargo. Así vamos con el análisis. Para ello saludamos a Jorge Creines, periodista, analista de política internacional, con nosotros desde Buenos Aires. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Tatiana, muy buenas noches. Jorge, ¿quién es el culpable de esta situación, de este fracaso dentro del legislativo? Algunos han dicho de esta tragedia política que ahora reedita un nuevo proceso electoral con tanta incertidumbre. Bueno, evidentemente España vive una crisis una crisis política que se suma a su crisis económica. Y si vamos a buscar culpables, bueno, más que eso tenemos que describir que el país entra en un terreno de inestabilidad política. ¿Qué antiguo suena eso de que el señor rey es el que está ahora jugando un papel político importante? Pero, bueno, el señor Sánchez evidentemente tiene su cuota de responsabilidad. Me parece que él no quiere salir de los límites del neoliberalismo y por eso se ha negado a constituir un acuerdo programático con Unidas Podemos. Por otra parte, no han tenido en cuenta lo suficiente, me parece, la solución que se ha encontrado en Portugal, porque allí los sectores de la izquierda, el Partido Comunista Portugués y el Bloco de Izquierda, apoyaron al actual presidente del gobierno, Costa, para que él logre la investidura, y establecieron una serie de acuerdos de mejorar la calidad de vida de la población, mercado interno, aumento de salarios, de jubilaciones, de pensiones, créditos para las pequeñas y medianas empresas, y la verdad es que Portugal ha salido desobedeciendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo. Lamentablemente esta idea que tanto éxito o que bueno algún éxito ha tenido en Portugal no se ha aplicado en España, y ahora queda un rol político para el monarca y queda el peligro de que
habiendo podido constituir gobierno una coalición de izquierda a centroizquierda, o de centroizquierda a izquierda, mejor dicho, bueno, ahora existe la posibilidad de que haya un resultado favorable para las derechas en las próximas elecciones. Esto es un riesgo. Ese, Jorge, muy será alto, el escenario ese será el escenario más previsible, que se unan Vox, Ciudadanos y los populares, el Partido Popular. Ese parece ser el escenario más previsible. Y si es así, deben estar de plácemes, deben estar de fiesta, porque calcularán, como también lo sabe hacer la derecha, en cualquier momento, y cómo saben reorganizarse, que ese será su mejor plan. ¿Qué opinas? Claro, lamentablemente esa es una posibilidad grande. También existe la posibilidad de que se mantengan más o menos los mismos porcentajes que en la elección anterior. Y bueno, si sirve este periodo para una reflexión entre aquellos que tienen una mirada pensando en lo popular, en lo social, en fin, para salir de la crisis española, eso sería muy importante. Desde América Latina quisiéramos siempre que España juegue un papel también a favor de la soberanía, la independencia de nuestros países, que favorezca la paz en la región, que no respete el mandato de los Estados Unidos. De manera que, estamos ahora frente a una verdadera crisis política que deviene de una profunda crisis económica y social por la que está atravesando Europa en general, pero particularmente países como España o como Grecia, que ha tenido que aplicar las recetas del Fondo Monetario del Banco Central Europeo y demás, y una crisis de estos partidos políticos, exactamente, una crisis de todos estos partidos políticos, quiero decir, que se evidencia en este nivel de incertidumbre que se genera ahora en lo que han llamado una campaña electoral express de cara a noviembre. Me queda algo por preguntarte, Jorge, brevemente, y un monarca que tampoco toma decisiones. De nuevo la pregunta es entonces, ¿para qué esta monarquía? ¿De qué manera le sirve a la política y al intento de estabilidad del país si él decide no avalar a ningún candidato para ser fungido como el presidente del gobierno? Sí, este anacronismo de la monarquía sale ganando con esta políticas que no pueden formar gobierno. Creo que se trata de una decisión trascendente. El punto es si van a seguir aplicando las recetas neoliberales, favorecer a los grandes bancos, a las grandes corporaciones transnacionales, el temor a separarse de las políticas que dicta Donald Trump desde Washington, o si se va a generar una España independiente, una España que mire a su pueblo, que mire el bienestar de su gente y que abandone las recetas del modelo neoliberal. Así que yo creo que es tiempo una reflexión entre el Partido Socialista y Unidas Podemos para lograr finalmente acceder a una coalición que pueda continuar principal que tenemos que hacer, ¿no, Tatiana? Así es. Gracias, Jorge, por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches, adiós. Muy buenas noches, adiós. Gracias a todos ustedes también, gracias por habernos acompañado. Decimos adiós del equipo técnico y periodístico de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. A propósito, otro proceso electoral que se dio producto de una situación, de una coalición que se quiebra. Se dio en Israel. Con eso los dejamos. Hasta mañana.